Continuamos con el curso de Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Estamos dentro del tema 3, amenaza sísmica. Al producirse la dislocación entre los bloques tectónicos y el brusco desplazamiento entre ellos, se libera energía. Esa energía se propaga por la corteza a través de ondas. Esto es lo que conocemos como el terremoto. Esas ondas pueden ser de varias clases. Las ondas más importantes son las llamadas ondas de cuerpo, que se producen dentro de la corteza y que son de dos tipos: las ondas primarias u ondas P y las ondas secundarias u ondas de corte. Hay otros tipos de ondas que son ondas superficiales, que se producen cuando las ondas primarias inciden en la superficie o inciden en la frontera entre diversos estratos. En las ondas primarias, ondas P, el movimiento de la partícula es en la misma dirección en la cual se propaga la onda sísmica. Cada volumen de roca está sometido a tensión y compresión, extensión y compresión, sin que haya deformación por cortante. Estas son las ondas más rápidas, viajan a una velocidad de aproximadamente 5,5 kilómetros por segundo para un material roca granítica. En las ondas S u ondas de corte, el movimiento es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Cada partícula o volumen de roca está sometida únicamente a esfuerzos cortantes. Esta es la onda entonces que se le denomina onda secundaria o onda de corte y que viaja a una velocidad aproximadamente de 3,5 kilómetros por segundo para roca, para granito. Esta es la onda que suele contener la mayor energía del movimiento sísmico. El movimiento sísmico consiste entonces en esas ondas primarias de compresión-extensión, las ondas de corte y las otras ondas superficiales que viajan a una velocidad algo menor que las ondas anteriores. El movimiento vibratorio es registrado por un equipo que se denomina sismógrafo, que está localizado sobre roca y el cual nos describe entonces el movimiento que ocurre durante un temblor. Estos registros se denominan sismogramas y corresponden a estaciones sismológicas que están localizadas en todo el planeta, y existe una red mundial de estaciones sismográficas que se encargan de medir los movimientos sísmicos y de procesar esa información de manera estadística para suministrar valores del tamaño o magnitud del terremoto. En este caso, en este sismograma estamos viendo la amplitud de las ondas de llegada en la medida que evolucionan en el tiempo. Primero llega la onda más rápida, la onda P, luego llega la onda secundaria u onda de corte S y luego llegan las ondas superficiales, que en este ejemplo tendrían la mayor amplitud. Dado que se conocen la velocidad de propagación de las ondas P y de las ondas S, es muy fácil, a partir de la diferencia en los tiempos de llegada, determinar a qué distancia se encuentra el foco o la fuente sísmica que ha generado este movimiento vibratorio. Ahora bien, la magnitud del terremoto, que es una medida cuantitativa de la energía liberada por ese evento, se determina a partir de información contenida en un sismograma. Históricamente se han aplicado diferentes definiciones de magnitud. La primera definición, magnitud local o magnitud Richter, que fue derivada a principios de la década de los 50 en el siglo pasado, establecía que
la magnitud local era el logaritmo de la amplitud, siendo A la amplitud máxima en el sismograma obtenido con un equipo específico a 100 kilómetros de distancia de la fuente sísmica. Por supuesto, equipos instalados a distancias distintas tenían que ser sujetos a una corrección para ajustarse a esa distancia patrón de 100 kilómetros. Igualmente había correcciones instrumentales para que ajustarse a la información proveniente del mismo equipo, como si éste estuviese localizado en cualquier lugar del planeta a la misma distancia de 100 kilómetros. Posteriormente se desarrollaron otras definiciones de magnitud, de ondas corpóreas MB, magnitud de ondas de corte, pero la definición que está hoy en uso y es aplicada internacionalmente a nivel mundial es la magnitud de momento o MW. Esa magnitud de momento la determinan los sismólogos a partir del espectro del sismograma y está conectada esa magnitud de momento con el área de ruptura, así como con el desplazamiento que sufren ambos bloques tectónicos. Veamos, la magnitud de momento se define entonces como 2/3 del logaritmo del momento sísmico m sub 0 menos 10,7. El momento entonces proviene del espectro de la señal, pero está conectado con el área A del plano de ruptura y la dislocación D. Nu es la rigidez de la roca, se suele aproximar por el valor 3 por 10 a la 11 dinas sobre centímetro cuadrado. Entonces A decíamos que es el área de ruptura, sería igual en este caso a la longitud de ruptura por la profundidad o el ancho del plano de ruptura, siendo D entonces el desplazamiento de los bloques tectónicos medido en la superficie. Por ejemplo, si la longitud del plano de ruptura fuera de 30 kilómetros, el ancho del plano de 9 kilómetros y el desplazamiento entre ambos bloques tectónicos de 35 centímetros, con este valor de rigidez de la roca de 3 por 10 a las 11 dinas sobre centímetro cuadrado, sustituyendo la expresión anterior, obtendríamos un momento de 2,8 por 10 a la 25 dinas por centímetros, y sustituyendo la expresión del magnitud de momento, obtendríamos una magnitud de 6,3. Veamos las magnitudes más altas que se han registrado en el planeta. Recordemos que las estaciones sismológicas existen a partir de principios del siglo XX, o sea que tenemos un poco más de un siglo de mediciones sismológicas y por lo tanto de asignación precisa de magnitudes de momento. Hasta la fecha se han registrado 2, 3, 4, 6 eventos sísmicos con magnitud por encima o igual a 9. El mayor es el de Chile del año de 1960 con 9,5. Luego tenemos uno del año 1964 en Alaska de 9,2. Luego en las Islas Aleutianas en 1957 de 9,1, de 9,0 en Kamchatka en el año 1952, el de Sumatra, el gran terremoto y tsunami de Sumatra del año 2004 con magnitud 9,0. Sabemos que este evento causó centenares de miles de víctimas. Igualmente, más reciente, el terremoto de Japón del año 2011, también acompañado de un tsunami con magnitud de 9,0. Hay terremotos también de magnitud elevada, como de 8,8, como son el terremoto de Chile del año 2010 y el terremoto de Ecuador del año de 1906. Como referencia, agregamos aquí algunos valores de eventos conocidos. El evento de California que mostramos en láminas anteriores, en la cual indicábamos que desplazó la roca en término medio 3 metros a lo largo de 300 kilómetros en 1906, ese tiene una magnitud de momento de 7,9, está por debajo de los 8. El terremoto de Haití, que causó un número de víctimas fatales de 300.000 y algo más,
del año 2011 tiene una modesta magnitud de 7,0, modesta en relación a los gigantes que hemos comentado anteriormente. Igualmente, como referencia al terremoto de Caracas del año de 1967, que derrumbó 5 edificios modernos en Venezuela, tuvo una magnitud modesta de 6,4. Veamos la relación entre la magnitud de momento y la longitud de ruptura, así como también vamos a ver una relación entre la misma magnitud de momento y el desplazamiento en la falla producto de la dislocación de los bloques tectónicos. Estas relaciones se establecen a partir de información obtenida sismológicamente u obtenida a partir de observación de campo, y con ello se hacen correlaciones y se establecen relaciones como esta. Estas corresponden a fallas transcurrentes de los autores mencionados, son las más utilizadas ahora a nivel internacional, y nos dice que el logaritmo en base 10 de la longitud de ruptura es igual a menos 3,55 más 0,74 veces la magnitud de momento. Es decir, dada la magnitud de momento, esta fórmula nos permite estimar la longitud de ruptura como mediana. Es un valor que es la mediana de un análisis estadístico de un conjunto de datos. Estas expresiones tienen una dispersión importante que se mide por la desviación estándar. La desviación del logaritmo de L, que es nuestra variable, es igual a 0,23. Veamos un ejemplo numérico. Pongamos aquí los datos del terremoto de Caracas del año 67. La magnitud de momento es de 6,4. Sustituimos en esta expresión 6,4 y obtenemos una longitud de ruptura de 15 kilómetros. Esa es la mediana, o sea, es la que tiene 50% de probabilidad de ser excedida y 50% de no ser excedida. Podemos calcular el valor asociado a la mediana más una desviación estándar, que se obtiene simplemente observando esta expresión. Resulta ser la mediana multiplicada por 10 a la elevada a la desviación estándar. 15 por 10 a la 0,23, eso me da 26 kilómetros. Esta sería entonces la mediana más una desviación, y la mediana menos una desviación estándar sería 15 por 10 a la menos 0,23, lo cual resulta en 9 kilómetros. O sea que la longitud de ruptura asociada a una magnitud de momento de 6,4 es altamente probable que esté comprendida entre 9 y 26 kilómetros, siendo el valor más probable de 15 kilómetros. Esto producto de la observación de un siglo de eventos sísmicos con fallas transcurrentes. Estas distribuciones usualmente se adoptan como distribuciones normales. En ese caso, diríamos que la probabilidad de que esa longitud de ruptura esté o entre 9 y 26 kilómetros es de aproximadamente 68%. En esta expresión, la longitud de ruptura entonces está expresada en kilómetros. Otra fórmula también de los mismos autores muy utilizada es la que conecta el desplazamiento en la falla con la magnitud de momento, la cual está dada de la siguiente manera. Logaritmo en base 10 del desplazamiento es igual a menos 6,32 más 0,90 la magnitud de momento. El desplazamiento está expresado en metros y la desviación estándar del logaritmo del desplazamiento es 0,23. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que por información geológica sabemos que una falla tiene una velocidad de deslizamiento de 1 centímetro al año y que por el tamaño de la falla, la geología nos puede decir que se pudiese romper hasta una longitud máxima de 100 kilómetros. Con esos dos parámetros, utilizando la información empírica
reflejada en las fórmulas anteriores, podemos tomar aquella que conecta la longitud de ruptura con la magnitud de momento, despejar la magnitud de momento para esa longitud de 100 kilómetros y obtener una magnitud de 7,5, lo cual podríamos decir entonces que para que se rompa 100 kilómetros en esa falla se requiere un evento de magnitud 7,5. Pudiéramos usar esa magnitud de 7,5 y la expresión que la conecta con el desplazamiento para obtener un desplazamiento de 2,69 metros en caso de que ocurriese ese evento de magnitud 7,5. Algunos geólogos utilizan estos valores para estimar periodos de retorno, argumentando que el desplazamiento se puede conectar con el periodo de retorno a través de la velocidad de deslizamiento. Desplazamiento es velocidad por tiempo y despejando el tiempo obtenemos 269 años, lo cual tiene el significado de que durante ese tiempo se ha acumulado suficiente energía con una deformación de 1 centímetro por año para generar un evento de magnitud 7,5. La magnitud se conecta también, por supuesto, con la energía liberada. Esta es una expresión, ya tiene varias décadas, pero todavía se sigue citando como de las más utilizadas para conectar magnitud con energía liberada. Destaquemos en primer lugar que esta energía es la energía que se propaga por medio de ondas, no es toda la energía que se libera durante el terremoto. Se estima que esta energía que se libera y se propaga es aproximadamente un 10% del total de energía que se genera durante el evento, el cual ese otro 90% se pierde en fricción, en el calor durante el proceso de dislocación. Entonces notamos que, por ejemplo, para un evento de magnitud 5, la energía liberada en hercios sería 2 por 10 a la 19. Para un evento de magnitud 6 sería aproximadamente 30 veces más. De tal manera que pasar de 1 grado en la escala de magnitudes significa multiplicar por 30 la energía liberada. También como dato de comparación, el evento de magnitud 6 es aproximadamente igual a la energía que se liberó con la bomba atómica arrojada pues por Estados Unidos sobre Japón, sobre la ciudad de Hiroshima, que provocó, pues, como ustedes probablemente hayan leído, cerca de 200.000 víctimas. Veamos el caso de la ciudad de Caracas y cuáles son aquellos terremotos que han causado daños en toda su historia y qué magnitudes se les ha asignado. En esta figura mostramos los sitios de ubicación de esos eventos. Del año de 1967 tuvo su epicentro en el mar, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Caracas. El de 2009 es un evento relativamente reciente que causó daños especialmente en la ciudad de Tucacas, muy pocos daños en Caracas. El de 1900 fue un gran evento que afortunadamente estaba lo suficientemente lejos para no causar tantos daños en la ciudad. Estos eventos que acabo de citar fueron registrados por las estaciones sismológicas mundiales. Los eventos anteriores al siglo XX, indicados en esta figura, su magnitud ha sido estimada con base a la investigación de los efectos causados por estos eventos. Aquí notamos el evento de 1766 que causó daños en la ciudad de Caracas, aun cuando estaba a una distancia de cerca de 350 kilómetros. El terremoto más destructor de la ciudad fue el terremoto de 1812, que destruyó buena parte de la capital y se estima que causó unos 10.000 víctimas fatales, un estimado de quizás un 20-25% de la población de la ciudad pereció durante ese terremoto. El del año 67 provocó el derrumbe de varios edificios altos modernos en la ciudad de Caracas. El del año de 1878 provocó la destrucción de
el poblado de Cuba. Em, las magnitudes que se le ha asignado a estos eventos se indican en esta lámina, desde el más antiguo hasta el más reciente. Esas magnitudes van desde 6,0 del año 1878 hasta 7,8 el del año de 1766. De tal manera que aquí notamos varios eventos por encima de 7, 4 eventos por encima de 7 y 3 por encima de 6 que han ocasionado daños en la ciudad. En términos de energía, haciendo la conversión con la fórmula que mostramos hace un momento, se destaca la disparidad entre estos eventos. Notamos cómo el evento de 1766 liberó una energía considerablemente mayor que los otros eventos. Pudiéramos comparar acá la energía liberada por alguno de ellos. Digamos en primer lugar que esto está normalizado con respecto a la energía que libera un terremoto de magnitud 5, o sea que aquí estamos viendo la energía liberada por el evento indicado con la magnitud mostrada previamente dividida entre la energía que libera un terremoto de magnitud 5, o sea que podemos argumentar que el terremoto de 1900, por ejemplo, liberó 11.200 veces más energía que lo que libera un terremoto de magnitud 5. Comparando el terremoto de 1800, que liberó 2000, con el de 1967, que liberó 126, notamos que ese cociente es aproximadamente 16, o sea, el de 1812 liberó 16 veces más energía que el evento de 1967, y el evento de 1900 fue todavía más potente, liberó 89 veces más energía que el evento de 1967. Hasta los momentos hemos venido presentando la magnitud del terremoto, que es una medida objetiva del tamaño del terremoto y que está conectada con la energía liberada por el evento. Hay otras maneras de medir los terremotos. Una de ellas, la más aplicada desde el punto de vista de la ingeniería civil, ingeniería estructural, es medir la aceleración del terreno en un sitio. Es decir, este movimiento del terreno es el que nos interesa para los efectos de analizar y diseñar los edificios que vamos a colocar en ese sitio. Después veremos cómo se conecta la aceleración del terreno con la magnitud. Pero antes de que existiesen instrumentos para medir la aceleración del terreno o para medir la magnitud de los terremotos, las observaciones de campo producían una medición que se conoce como intensidad. Es decir, la intensidad se basa en observar los efectos de los terremotos y no se basa en una medida instrumental. La escala más completa es la escala europea, la escala EMS, la cual se puede encontrar en la dirección indicada. Es una escala que tiene 12 grados, se suele expresar en números romanos de 1 a 12 y que mide y discrimina los efectos sobre las personas, los efectos sobre los objetos y la naturaleza y los daños en edificaciones. Sin embargo, la escala que más se ha utilizado en el pasado ha sido la escala de Mercalli, producida originalmente en 1902 y modificada en 1931, llamada también escala de Mercalli modificadas. De nuevo son 12 grados y aquí se combinan los efectos en las personas, la observación subjetiva de la persona que está presenciando ese evento, se incorporan también los daños en las construcciones y así también como los efectos sobre el terreno. El grado 1, el grado más bajo, se caracteriza en forma resumida como imperceptible excepto por muy pocas personas y en circunstancias especialmente favorables. El grado mayor, el grado 12, daño total, lanzamiento de objetos al aire. El inicio de daños en construcciones
se suele asociar al grado 6, ligeros daños en edificios y ligeras grietas en los revestimientos. Em, la intensidad de un terremoto depende de la localización del sitio de observación. Es decir, si estamos cerca de la falla de la fuente sísmica que libera energía, ahí esperamos una intensidad mayor a la intensidad a 10 kilómetros o a 20 kilómetros o a 300 kilómetros de la falla. Es decir, los grados de intensidad se van reduciendo en la medida que nos alejamos de la fuente generadora de terremotos. La intensidad epicentral se le suele denominar como I sub 0 y suele ser la mayor intensidad dentro de ese número posible de muchas intensidades a que da lugar un evento sísmico. Esa intensidad epicentral se puede relacionar en forma aproximada con la magnitud del terremoto. Esta es una expresión ya antigua, pero que se suele utilizar como referencia para establecer una relación muy simple entre la magnitud del terremoto y la máxima intensidad que genera ese evento sísmico. De tal manera que esta expresión nos dice que un terremoto de magnitud 5 suele generar una intensidad del orden de 6, que es el inicio de daños. O sea, usualmente asociamos los eventos de tamaño magnitud 5 con el inicio de daños en construcciones, y que en el otro extremo, un evento de magnitud 9, lo asociaríamos entonces al mayor grado en la escala de intensidades. 12. Por ejemplo, el evento de magnitud 7 se asociaría a una escala de intensidades de 9.